Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes con todos, colegas. Mi nombre es Alejandro Lagos, soy director de la Escuela de Seguros de la PECOSE, corredor de seguros también como ustedes, gerente general de Vela y Corredores de Seguros, y egresado de la Universidad de Piura. Justo el día de hoy tenemos una charla magistral con el magíster Jorge Gallo Acosta. Él es máster en Dirección y Gestión Empresarial por la Universidad de Piura y maestro en Investigación en Ciencias de la Administración por la Universidad ESAN. Muchas gracias, profesor Jorge Gallo, por estar con nosotros el día de hoy. Le presento a algunos de nuestros asociados de la Asociación Peruana de Empresas de Corretaje de Seguros. Muchos de los que están presentes son gerentes generales, por no decir todos, de empresas de corretaje de seguros con facturación por encima del millón de soles anuales. Eh, y estamos el día de hoy reunidos porque tenemos mucho interés en el tema que hoy nos va a exponer, el cual tiene como título Alternativas de inversión y fuentes de financiamiento. Nosotros como corredores de seguros estamos supervisados por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs, por la Unidad de Inteligencia Financiera, y contamos con clientes que tienen grandes capacidades patrimoniales y que en algunos casos también buscan a través de nosotros encontrar esas fuentes de financiamiento eh, adicionales, ¿no? Entonces, eh, lo dejo con este panel de colegas. Y bueno, colegas, los animo a todos ustedes a hacer consultas al profesor Gallo cuando termine su exposición. Yo estoy seguro que va a ser bastante provechoso para todo nuestro gremio. Así que muchas gracias, colegas. Esta es una edición más de los esfuerzos que estamos haciendo como asociación para llegar a ustedes con temas de coyuntura, de importancia en lo que respecta a management, y creo que son herramientas que a nosotros como gremio siempre nos suman. Muchas gracias, profesor Gallo, y estimados colegas, lo dejo con él. Muchas gracias, Alejandro. Buenas noches con todos. Un gusto estar con ustedes para conversar sobre un tema siempre vigente, como es el de las alternativas de inversión y fuentes de financiamiento empresarial. Comenzaremos diciendo que las empresas o las personas que tienen un negocio, personas naturales o personas naturales con negocio, personas jurídicas, deben poner siempre en práctica estrategias financieras a través de una serie de políticas que se entiende deben estar correctamente establecidas, ¿no? Entre las más representativas podemos citar dos: la política de inversiones y la de endeudamiento, ¿no? Estas políticas deben o deberían, porque a veces no sucede lamentablemente, ser coherentes entre sí, buscando el objetivo final de cualquier empresa o institución, ¿no? Que es crear valor para la propia empresa y con ello, pues para sus propietarios, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, las finanzas son una disciplina que toman información brindada por una ciencia que es la contabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, en la contabilidad nos propone un estado financiero conocido como el estado de situación financiera, antes llamado el balance general, que es la que nos muestra la fotografía de una empresa, de un negocio en un momento determinado, ¿de acuerdo? Entonces, la contabilidad parte este estado de situación financiera en dos columnas, ¿no? La de la izquierda, llamada activos, y los desagrega en corrientes y fijos, y la de la derecha en pasivos más patrimonio, ¿no? Y esos pasivos los clasifica en pasivo corriente o no corriente, ¿no? Las finanzas toman esa información y le dan una interpretación complementaria, no distinta, sino complementaria. Entonces, en finanzas decimos a esos activos, nosotros lo vamos a llamar inversiones. Y las inversiones responden a la pregunta,
dónde están invertidos los recursos de la empresa. Y por lo tanto, habrán inversiones circulantes y también inversiones permanentes. ¿Por qué se les llama circulantes? Porque este dinero que está en efectivo en la empresa o tal vez en alguna cuenta bancaria, con ese dinero, pues en una empresa convencional se compran existencias. Si esas existencias se venden al contado, se convierten otra vez en efectivo. Si se convierten en una cuenta por cobrar temporalmente, pasan aquí y una vez que se cobra se convierte en efectivo y entonces esto está circulando constantemente, ¿no? En un negocio como el de ustedes esto es distinto, evidentemente, porque probablemente el dinero en efectivo, pues por alguna venta que realizan, podría convertirse en una cuenta por cobrar, por ejemplo, ¿no? Entonces, inversiones circulantes. Y luego están las inversiones permanentes, que son lo que se conoce pues como los activos fijos, ¿no? Y se les llama permanentes porque no están hechas para ser vendidas ni para convertirse en efectivo rápidamente, sino para ser usadas, ¿no? Inmuebles, maquinaria, equipo, vehículos, etcétera, ¿no? Pero ¿cuál es la idea de estas inversiones, ya sean circulantes o permanentes? Que generen flujos de caja, porque solo la generación de flujos de caja me dará eso que dije, era el objetivo de cualquier empresa o institución, que es la rentabilidad. Si yo no genero flujos de caja, pues no voy a tener una empresa luego rentable. Y luego la contraparte, los recursos o fuentes de financiamiento, que responde a la pregunta, ¿quién provee esos recursos? Una parte, evidentemente, el patrimonio, ¿no? El capital inicial más las utilidades que van quedando retenidas en la empresa, y otra parte que puede provenir de deudas, ¿no? Deudas de corto plazo o deudas de mediano o largo plazo. Recursos de terceros. Y así como estas inversiones buscaban obtener una rentabilidad, lo que hay que tener muy claro es que estos recursos, ya sean propios o de terceros, lo que tienen es un costo. El costo de los recursos de terceros es muy claro, el costo al que se consigue la deuda, ¿no? El préstamo de un banco, el financiamiento de un proveedor, pues estará determinado por la tasa efectiva anual que nos cobran. Pero los recursos propios también tienen su propio costo, ¿no? Y está relacionado con el concepto del costo de oportunidad. Es decir, cada empresario seguirá invirtiendo en su empresa en la medida que esta empresa pues le genere la rentabilidad que él se ha propuesto. En la medida que eso ocurra, en la medida que la rentabilidad cubra o exceda su expectativa, pues seguirá invirtiendo en esa empresa. En el momento que eso no ocurra, pues tomará la decisión probablemente de vender la empresa, ¿no? De vendérsela a otro que o aumenta la rentabilidad o esa rentabilidad que ahora tiene para él es satisfactoria. Y esa es la razón por la que se compran y se venden empresas con frecuencia, que es la misma razón por la que se compran y venden inmuebles, vehículos, etcétera, ¿no? Porque para el dueño actual ya no le conviene y para el que compra sí le conviene. Entonces, costo de oportunidad en cuanto a los recursos propios y los recursos de terceros, el costo de la deuda expresada por su tasa efectiva anual, ¿no? Entonces, hay una relación entre estas decisiones de inversión y estas fuentes de financiamiento. No están separadas, sino que hay una relación muy estrecha. En cuanto a las alternativas de inversión, podemos decir que esas decisiones de en dónde invertir en una empresa específica depende de dos factores. El rubro al que pertenecen, comercial, industrial o de servicios. Es decir, si yo tengo una empresa comercial, pues lo lógico es que tenga una inversión importante en existencias, porque la rotación de las existencias hará generar esos flujos de caja de los que hablaba antes, ¿no? Si además mi negocio es venderle a instituciones, pues probablemente
otra parte importante de las inversiones estén en cuentas por cobrar comerciales. A lo mejor también he decidido tener algún local propio, como almacén o como tienda, etcétera, ¿no? En una industria pasa algo parecido, ¿no? Pues habrá una concentración de inversiones en activos fijos, ¿no? Maquinaria, equipo, local para tener la fábrica, ¿no? Algo de cuentas por cobrar si es que tengo clientes institucionales y existencias, evidentemente, ¿no? El rubro de servicios es amplísimo y puedo tener pocas inversiones en activos fijos. Puedo decidir, pues, no tener un local propio, sino alquilarlo. Puedo decidir no tener vehículos propios, sino alquilarlos. Y tendré concentradas mis inversiones, pues, en algunos rubros. Pero hay algo que junto a este rubro al que pertenece la empresa, define con mayor fuerza el tema de la concentración de las inversiones. Y es algo que no es un concepto financiero, pero que tiene mucha influencia en las finanzas. Y es el llamado modelo de negocio. El modelo de negocio que responde a tres preguntas muy puntuales. ¿Qué vendo? Preferido al producto o servicio que ofrezco. ¿A quién se lo vendo? Empresas, personas, ¿no? Instituciones, ¿a quién se lo vendo? ¿Quién es mi público objetivo? O tal vez público en general, ¿no? Puedo segmentar por nivel socioeconómico, puedo segmentar por tipo de trabajo, puedo segmentar pues por tamaño de empresa, etcétera. Y tal vez lo que más distinga a a un grupo de empresas que se dedican aparentemente a lo mismo sea la pregunta ¿cómo se lo vendo? Y el cómo es extenso, ¿no? Oye, ¿dónde estoy ubicado? ¿No? ¿Dónde es mi ubicación física? ¿Qué tipo de venta realizo? ¿No? Venta telefónica, tengo una atención personal o todo es vía internet o vía telefónica, ¿no? ¿Qué medios de pago ofrezco si es que yo soy el que cobro directamente el servicio? Entonces es muy amplio este, este cómo, ¿no? Entonces, fíjense en este sencillo ejemplo que les propongo, ¿no? Dos empresas reales que funcionan en Perú, que han tenido la gentileza de compartirme su información. Yo la he modificado respetando las proporciones, evidentemente, para salvaguardar la confidencialidad, que es muy importante. De dos empresas, una llamada El Súper, donde sí, fíjense, parece lógico que si se dedica al servicio de taxi, pues tenga una fuerte concentración en vehículos, ¿no? Porque los vehículos son los que me permiten brindar los servicios que finalmente van a generar los flujos de caja, ¿no? Algo también en inmuebles, probablemente pues oficinas, talleres, estacionamientos, efectivo, existencias que deben ser más que todo repuestos y algo de cuentas por cobrar. Y eso evidentemente en el lado de las fuentes de financiamiento exige un gran esfuerzo, porque para financiar todas estas inversiones, pues los propietarios han tenido que hacer un importante aporte de capital y además conseguir fuentes de financiamientos de tercero, básicamente de largo plazo, ¿no? Pasivo no corriente, ¿no? Préstamos bancarios, financiamiento directo de proveedores y algunos vehículos seguramente comprados mediante operaciones de leasing. ¿De acuerdo? Entonces, el modelo de negocio de esta empresa es usar vehículos propios y eso exige que haya este tipo de concentración de inversiones y exige este tremendo esfuerzo para poder financiar estas inversiones. Y ahora vemos otra empresa dedicada exactamente a lo mismo, Taxi Antonio.
Y yo veo este balance y puedo decir, oye, pero qué raro, ¿no? Una empresa dedicada al servicio de taxi que tiene este nivel de facturación y ¿dónde están los vehículos, no? ¿Dónde están los inmuebles? ¿Cómo puede operar con un capital de 35.000 y no tiene deudas de mediano ni largo plazo, ¿no? ¿Cómo hacen? Bueno, muy sencillo, ¿no? Es una empresa que ha decidido, por ese cómo, pues alquilar vehículos. No comprarlos, sino alquilarlos en la modalidad de renting. Entonces el renting, pues tiene un costo operativo alto, ¿no? Está, por lo tanto, dentro de este costo de ventas está el costo de la cuota del renting, pero le da pues algunas ventajas que es lo que buscan los propietarios, ¿no? Y además pues están dirigidos a un segmento, ¿no?, institucional, brindan servicios de carreras, de taxi a nivel institucional, por eso tienen este nivel importante de cuentas por cobrar, ¿de acuerdo? Entonces, pero, pues, sus inversiones, como podemos ver, son muy poquitas y el esfuerzo, una cosa es haber invertido recursos propios por 35.900 y en el otro caso por 317.000, ¿no? Un poquito más de 9 veces en relación una con la otra, ¿no? Entonces, oye, ¿cuál es mejor, cuál es peor? No hay ni mejor ni peor. Depende del modelo de negocio que tú hayas decidido tener, ¿no? Entonces, en el negocio en que están ustedes, igual, ¿no? Alguien pudo haber decidido, pues, utilizar un, trabajar, operar en un local propio. Alguien podría decir, no, mira, yo prefiero trabajar en un local alquilado, a lo mejor instalado dentro de un centro empresarial, y eso me permite, pues, tener contacto cercano con posibles clientes, ¿no? Mis vecinos, los que también operan en ese centro empresarial y toda la gente que va por ahí. Entonces es simplemente una cuestión de estrategia, ¿no? Y la estrategia, el modelo de negocio me determina la composición de las inversiones y las fuentes de financiamiento. Cuantas menos inversiones necesito, pues también cuantas menos inversiones realizo, mejor dicho, menos fuentes de financiamiento tendré que requerir, ¿no? Y entonces esto me deja pues una holgura, ¿no?, muy grande, ¿no? Entonces cada modelo de negocio pues tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? La cuestión pues, la idea siempre es controlar las desventajas para que las ventajas sean mayores y así ser exitosos, ¿no? Para que tengan una idea, ambas empresas tienen más de 10 años operando en el mercado y eso nos dice mucho de que los dos modelos de negocio funcionan. Entonces, modelo de negocio. Entonces, decía, ¿en qué podemos invertir? Pues en efectivo y cuentas bancarias. Hay que tener efectivo en la empresa, hay que tener cuentas bancarias. Y entonces lo que hay que saber es que el efectivo en sí mismo pierde valor todos los días. Dejan guardados 100 soles de aquí hasta dentro de un mes y con esos 100 soles hoy hubieran hecho muchas más cosas que dentro de un mes. Y en las cuentas bancarias igual, porque las cuentas corrientes, pues no solo no pagan intereses, sino que tienen asociados algunos costos, ¿no? Entonces, ¿cuántas cuentas corrientes tener? Pues las necesarias, el número óptimo de cuentas corrientes. Y eso dependerá, pues, del tipo de clientes que tengamos y si hay algún proveedor que también nos pueda exigir trabajar con alguna institución, casi nos obliga, ¿no? Cuentas por cobrar comerciales, otra inversión importante. Y bueno, si fuera el caso, compra de mercaderías, materias primas, existencias, etcétera. Y como había dicho, las inversiones de largo plazo, llamadas estructurales, la adquisición de activos fijos, ¿no? Y se llaman estructurales porque yo me puedo equivocar en determinar un nivel de efectivo, un número de cuentas bancarias, a lo mejor tengo muchas y cierro algunas, puedo haberle dado crédito a algún cliente y a lo mejor no me paga, o me paga la mitad, o me paga atrasado,
y eso me generará algún contratiempo, algún daño económico, no cabe duda, pero lo podré absorber sin problema, ¿no? Pero aquí sí tengo que tener cuidado, ¿no?, con las decisiones de inversión de largo plazo, porque si yo elijo mal un local, un vehículo, un sistema informático, un mobiliario, pues habré tomado una pésima decisión que tiene una consecuencia económica y financiera mayor, porque el volumen monetario involucrado, así lo haya comprado al contado o al crédito, el volumen es pues muy grande y tendrá un efecto mayor en el daño causado. Entonces, ¿qué comprar o qué alquilar? Pues depende primero del modelo de negocio que habíamos hablado. Luego, pues un segundo factor para saber si compro o alquilo, refiriendo pues a los activos fijos más caros, pues probablemente sea la antigüedad de la empresa, ¿no? Hay una estadística que nos dice que a nivel de Latinoamérica, el 85% de las empresas nuevas no sobreviven al tercer año de vida, ¿no? Entonces, si yo tengo una empresa nueva, por ejemplo, pues esa será una referencia a tener en cuenta, ¿no? Tercer criterio, pues el mercado, ¿no? Oye, ¿cuál es el mercado al que atiendo, ¿no? Necesito tener algo propio, necesito ir cambiando los activos fijos dependiendo de lo que se presente. Si yo necesito activos fijos distintos con bastante frecuencia, pues lo razonable es alquilarlos y no comprarlos, porque así no tengo activos fijos sin utilización. Y finalmente la disponibilidad. Habrán veces en que yo quiero comprar y solo está disponible en alquiler algo, o al revés, quiero alquilar y el dueño solo lo quiere vender. Entonces, dependiendo de lo importante que sea para mi negocio, ese activo fijo, pues tengo que tomar a veces una decisión que no, con la que yo no quería comprometerme, ¿no? Ahora hablemos de la otra parte, de la contraparte, las fuentes de financiamiento. Entonces decíamos, la primera idea tienen un costo, ¿no?, que para una empresa que tributa en el régimen general del impuesto a la renta o en el régimen MIPE o cualquier otro similar, pues tiene un beneficio fiscal, ¿no? Esta expresión 1 menos T quiere decir el escudo fiscal, es decir, los intereses que nos van a cobrar por la deuda los puedo ingresar dentro de mi estado de resultados y eso me va a permitir pagar menos impuesto a la renta, ¿no? Y por otro lado, pues los recursos propios que, como ya dije, tienen este concepto del costo de oportunidad, ¿no? Costo de oportunidad, oye, si esta empresa ya no me está dando el rendimiento que yo quiero, pues la tengo que vender y llevarme mi dinero, invertir mi dinero en otra cosa, ¿no? En otra cosa que me dé esa rentabilidad, considerando pues evidentemente también el tema del riesgo, ¿no? En las finanzas no hay una fórmula, digo yo siempre en son de broma. Felizmente no hay una fórmula que me diga qué hacer, porque en principio, si fuera así, yo no tendría trabajo, ¿no? Porque enseñaría una sola vez, todo el mundo se aprendería la fórmula y ya no tendría nada más que hacer, ¿no? Y además porque sería muy aburrido, ¿no? Entonces no hay una fórmula, pero las finanzas sí me dan criterios, pautas, conceptos, ¿no?, que me ayudan a tomar decisiones. Una primera idea: cualquier necesidad de inversión en el corto plazo, cualquier necesidad de efectivo, de financiar una cuenta por cobrar comercial, de financiar la compra de una mercadería, tiene que ser cubierta por una fuente de financiamiento también de corto plazo. Las que encontramos en el sistema financiero, las que podemos conseguir de algún proveedor que me pueda fiar existencias, y si tuviera acceso al mercado de valores, los papeles comerciales. Y por lo mismo, cualquier inversión de mediano o largo plazo, tengo que financiarla con recursos también de mediano o largo plazo o con la parte patrimonial.
Entonces, primera gran idea sobre la relación entre las inversiones y las fuentes de financiamiento. O segunda, mejor dicho, porque la primera es, antes de eso, acá que no sale en la foto porque no es parte de las finanzas, el concepto del modelo de negocio que me determina la concentración de las inversiones y eso, a su vez, la fuente de financiamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo muchas inversiones de corto plazo, pues mi fuente de financiamiento en su mayoría deberían ser también de corto plazo. Si yo tengo una concentración muy fuerte en el mediano y largo plazo, las fuentes que lo hayan financiado, esas inversiones permanentes, tendrán que ser de mediano o largo plazo. Porque no tendría sentido, por ejemplo, pues financiar un activo fijo con un préstamo de corto plazo porque no se podría pagar. ¿De acuerdo? Entonces, el mercado ofrece una serie de alternativas. Y lo primero que hay que decir es que estos se llaman créditos para empresas, ¿no? Y se entiende por empresa cualquier, a cualquier persona jurídica, y eso queda clarísimo, pero también puede ser cualquier persona natural con un negocio propio. La persona jurídica que su RUC empieza con 20 y la persona natural con negocio cuyo RUC empieza con el número 10, ¿no? Entonces, que puede tener el negocio un nombre comercial, pero que la razón social es el nombre del contribuyente, porque es una persona natural con negocios, ¿no? Entonces, hay unas fuentes de financiamiento de corto plazo, lo que financia las necesidades operativas. Y hay básicamente tres tipos de necesidades de financiamiento de corto plazo. Los financiamientos de efectivo, el financiamiento de ventas a crédito y el financiamiento de compra de mercaderías, ¿no? ¿Qué encontramos como fuentes de financiamiento? La banca múltiple, ¿no? En el sistema bancario que está clasificado según el portal web de la Superintendencia de Banca y Seguros, a la que también pertenecen sus empresas, en cinco, ¿no? En cinco grupos. La banca múltiple, los bancos más grandes, ¿no? Crédito, Continental, Interbank, Scotiabank, etcétera. Luego las cajas municipales es el segundo grupo, las rurales el tercero, las financieras, las empresas financieras el tercer grupo, el cuarto grupo y las CETIPs. ¿De acuerdo? Entonces, en la banca múltiple, estos bancos que están autorizados a hacer todas las operaciones, encontramos financiamientos específicos por cada necesidad, ¿no? Un producto a la medida, dicen muchos de estos bancos, ¿no? Yo cuando trabajé en el sistema financiero, yo trabajé más o menos por 12 años en el sistema financiero, ese era un argumento de venta, ¿no? Tenemos un producto para cada necesidad, ¿no? Un traje hecho a la medida, era, era un argumento, ¿no? Entonces hay financiamientos para necesidades específicas como la de caja, ¿no? Donde lo que se financia son de fases temporales de liquidez, donde no hay forma de comprobar el destino de los fondos, donde no hay un medio de pago asociado definido, donde no hay garantías específicas, son créditos generalmente descoberturados, y donde el pago depende de dos cosas, del flujo del negocio, es decir, que al cliente del banco le paguen y que luego el cliente del banco quiera pagarle al banco. Por lo tanto, se podrán imaginar ustedes pues que son facilidades de mayor riesgo crediticio, otorgado evidentemente a empresas que trabajan con los bancos, es decir, que tienen su cuenta corriente pues en el banco, ¿no? Su uso es temporal y de corto plazo, y por lo tanto, eso explica la tasa de interés cobrada, ¿no? Que es la más alta de todos los productos, debido al riesgo que conlleva y por la rapidez con la que es atendido el cliente, ¿no? Cuando uno toma una decisión muy rápida, está asumiendo un riesgo. Y en finanzas, el riesgo se tiene que compensar con tasa de interés cuando se trata de un crédito o financiamiento. Entonces eso explica las tasas, ¿no? A veces la gente dice, la gente sataniza a veces a las empresas del sistema financiero, ¿no? Entonces, oye, cobran muy caro, sí, pero
tasa de interés alta, es por el riesgo que se está corriendo al aprobarte esta operación en un tiempo récord, ¿no? Entonces, ¿qué modalidades hay? Los bancos les dan los nombres más llamativos que pueden, pero básicamente, desde el punto de vista técnico, lo que hay son sobregiros en cuenta corriente, donde yo puedo girar más de lo que tengo en la cuenta, hasta donde alcanza mi saldo, es dinero mío, y el resto, el banco me lo presta y se sobregira la cuenta, es decir, la cuenta pasa a tener un saldo deudor, y sobre eso se cobran unos intereses, ¿no? Es de carácter temporal, evidentemente no se puede pedir para cubrir deudas con el propio banco, no tendría sentido. Y luego, pues, así como hay estas operaciones puntuales, hay otras donde por el tipo de empresa, por el modelo de negocio que tiene, por el tipo de clientes que tiene, esas necesidades ya no son eventuales, sino son permanentes, ¿no? Entonces, para que el cliente no vaya cada rato, se ofrecen pues líneas de crédito en cuenta corriente. Y aquí, otra vez, asociado con el tema del riesgo y la tasa de interés, ¿qué hay que decir? Que una cosa es que me den una línea de libre disponibilidad, donde, como en el caso del sobregiro, no hay medio pago asociado, no hay garantías y etcétera, y por lo tanto la tasa de interés, evidentemente por el riesgo que se asume, también será alta y bastante alta, pero también yo puedo tener una línea de crédito en cuenta corriente, pero contra entrega de cheques u otros instrumentos, ¿no? Entonces ahí ya existe medio pago. Si yo tengo una cuenta corriente donde deposito los cheques que me pagan mis clientes y hay una diferencia entre mi saldo disponible y mi saldo contable, el banco me presta en función al saldo contable, esperando simplemente que ese saldo contable se convierta en disponible por los días que demora el canje, y entonces ahí, como hay un medio de pago, pues la tasa de interés tendría que ser menor, ¿no? Y entonces yo tendría que negociar con el banco una tasa menor, no me puede cobrar la misma tasa que en ese libre de disponibilidad, porque el riesgo es distinto. Entonces, cuando uno negocia, lo primero que tiene que saber es las cosas, ¿no? Yo no puedo negociar si es que no conozco cómo funciona, ¿no? Y luego, finalmente, otro producto que financia estos desfases temporales de liquidez, la famosa tarjeta de crédito empresarial, ¿no? Que bien usada saca de bastantes apuros. Luego, esa misma banca múltiple ofrece financiamiento de ventas a crédito, ¿no? Y entonces otra vez lo asociamos esto con el riesgo, ¿no? Se trata de financiamientos del final del ciclo operativo, del final. Entonces, porque ya compré, ya almacené, ya vendí y lo único que me falta es cobrar. Entonces, por lo tanto, hay un menor riesgo. Y ese menor riesgo debería estar compensado con una tasa de interés menor, ¿no? Entonces, aquí hay operaciones con letras, que pueden ser descuentos, adelantes, pagarés, depende de lo que el banco me pueda ofrecer, y operaciones con facturas también, ¿no? Como aquí hay tres que intervienen: el banco, su cliente, que es el que pide, pero además está el cliente del cliente, que es de quien finalmente depende el pago, pues hay que calificar a ese aceptante de la letra o a quien se le ha girado la factura, evitar en lo posible tomar documentos aceptados por empresas relacionadas, porque podría tratarse de una operación simulada, ¿no? Y que el vencimiento de los documentos se enmarque dentro del ciclo comercial del negocio, ¿no? Entonces, para que no haya una letra pues, con vencimiento pues, a 540 días, porque no tendría sentido, por ejemplo. No es una exageración, pero a veces ocurre, ¿no? Y luego el financiamiento de compra, ¿no? Para empresas comerciales o industriales esto es importante y habría que pensar que son parte del inicio del ciclo operativo. Entonces, además no solo me financian existencias, sino pago de mano de obra y otros gastos relacionados con la producción del producto o servicio que yo vendo. Entonces, al estar en la parte inicial del ciclo operativo, esto implica un riesgo mayor, porque yo no sé si el producto encontrará finalmente un cliente que lo quiera comprar, producto o servicio, y si luego te pagará, pues si es que se lo fías. Entonces, hay un camino más largo por recorrer
eso se traduce en riesgo, tasa de interés más alta, ¿de acuerdo? En el caso de las microfinancieras, estas que mencioné, cajas municipales, rurales, pymes y empresas financieras, no hay un producto específico para cada necesidad, sino hay un solo producto denominado crédito para capital de trabajo, es decir, para financiar necesidades de corto plazo. Es un solo riesgo, un solo crédito. Da igual si necesitas efectivo, si necesitas financiar una venta a crédito, si necesitas comprar mercadería o una combinación de estas tres cosas o algo de corto plazo, el producto es crédito para capital de trabajo. Y nuevamente recibe distintos nombres, ¿no? Que ya es una cuestión comercial, ¿no? Ya no pasa por lo financiero. Entonces aquí podemos encontrar un pequeño resumen, ¿no? En el corto plazo, si yo necesito efectivo, tengo la banca múltiple con un producto específico por cada necesidad. Si necesito financiar ventas a crédito, esa misma banca múltiple me puede hacer operaciones con letras o facturas. Y si necesito financiar con compras, esa misma banca múltiple con pagarés u otras facilidades. Y ya sea para efectivo, ventas a crédito o compras, las microfinancieras, un único producto, capital de trabajo. Si yo necesito compras, además hay un otro actor que interviene también como fuente de financiamiento, que es el proveedor. Este proveedor que me puede vender mercadería, pero que también me puede vender otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo obtuve esta información del portal web de algunas instituciones. Entonces, el Banco de Crédito, por ejemplo, para el segmento, fíjense, su página la tiene segmentada en personas, pymes y empresas, ¿no? El segmento de pymes, que ojo, no compite con mi banco, que es del mismo grupo, o sea, tiene otra segmentación. Esas pymes que atiende el banco son de mayor facturación que las que atiende mi banco. Para ellas ofrece estos productos, ¿no? Capital para equipar tu negocio, para financiar la compra de activos fijos inmuebles, para activos fijos muebles, crédito multipropósito, operaciones de leasing, ¿no? Adelantos de pago, ¿no? Estas son de corto plazo, descuento de facturas, descuento de letras, factoring electrónico, ¿no? Capital de trabajo, es de cajón, cualquier institución lo ofrece, ¿no? Tarjeta solución, etcétera. Scotiabank tiene lo mismo, ¿no? Préstamos para pyme y préstamos para negocios, y aquí aparece todo el menú de préstamos o financiamientos que ofrece, ¿no? En las microfinancieras, la Caja Piura, que tiene, fíjese, todos estos créditos empresariales, ¿no? Con unos nombres muy llamativos, muy comerciales, ¿no? Pero todos enfocados en capital de trabajo, ¿no? Y aquí algo que sí es importante mencionar, ¿no? El banco nos va a cobrar de acuerdo al riesgo que representemos en el momento que estamos solicitando el préstamo, ¿no? Entonces, ellos trabajan con una tasa pizarra que tiene unos mínimos y unos máximos. Y si se fijan, la diferencia entre el mínimo y el máximo es bastante, ¿no? Porque en ese rango pueden establecer tasas de interés, ¿no? Entonces van dos personas que se dedican a lo mismo, y entonces al señor A le cobran una TEA y al señor B le cobran una TEA distinta. Entonces, ambos podrían pensar, oye, pero ¿por qué? Si somos casi vecinos, vendemos lo mismo, los clientes casi son los mismos, y tú representas un riesgo y tú representas un riesgo distinto. Por lo tanto, incluso si el producto es el mismo, como el riesgo es distinto, la tasa de interés es distinta. Una financiera como Credit Scotia, que además está en venta, sabrán ustedes que los dueños de Scotiabank han decidido vender, deshacerse del negocio de la financiera. Entonces, esto es un claro ejemplo del costo de oportunidad, ¿no? Entonces, el argumento, lo que ellos han dicho es, mira, queremos concentrar nuestras inversiones en el negocio principal, que es el del banco. Y queremos deshacernos ya de este otro negocio, de los microcréditos,
porque queremos concentrarnos en el otro negocio que es el principal. Entonces, en buen cristiano, bueno, este negocio ya no me da la rentabilidad que yo quiero, o vendiendo esto, puedo invertir en el banco y obtener una rentabilidad mayor. No es que el negocio de la financiera sea malo, sino que tengo un costo de oportunidad distinto, un costo de oportunidad mejor, lo vendo para ganar más. ¿De acuerdo? Y como le decía, también están los proveedores, ¿no? En el corto plazo, que pueden no solo ofrecerme mercadería, ¿no? Sino que también pueden ofrecerme pues la reparación de un motor, es decir, servicios, ¿no? La máquina o un equipo, ¿no? Mano de obra más repuestos, ¿no? La venta de repuestos accesorios o cualquier otro producto o servicio relacionado y que se pague en el corto plazo, ¿no? Entonces, en el corto plazo encontramos esas fuentes tradicionales de financiamiento. En el mediano y largo plazo, estos créditos estructurales, también llamados así porque así, como no me puedo dar el lujo de equivocarme en comprar un activo fijo, tampoco me puedo dar el lujo de elegir su fuente de financiamiento, porque me estaría comprometiendo con una institución o con un proveedor por un largo plazo. Y entonces, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esa elección. Entonces, el sistema financiero que me ofrece operaciones que son mayores a un año, que financia la compra de activos fijos, ¿no? Que el plazo está en relación a la vida útil del activo fijo, esto sí tiene que quedar claro, porque una cosa es un plazo para comprar una computadora, otro cosa es el plazo para comprar, para financiar la compra pues de un mobiliario, de un vehículo, de una maquinaria pesada o de un inmueble. Son plazos distintos, generalmente asociados a la vida útil de cada uno de esos activos fijos, ¿no? Hay una garantía real, una prenda, una hipoteca, se exige un aporte de al menos el 20% del valor del activo fijo, eso hace generar un compromiso y reduce pues el riesgo, y a los bancos les conviene, en la medida de lo posible, otorgar financiamientos de mediano o largo plazo con operaciones de leasing, ¿no? Porque en el leasing, como es un arrendamiento financiero, la propiedad del bien permanece a nombre de la institución financiera hasta que no se haya pagado la última cuota y no se haya cancelado además la opción de compra. Entonces, porque esto tiene un efecto mejor que el de la garantía, porque como la garantía es el medio de pago extremo, si yo quiero ejecutar la garantía, tengo que hacer un proceso de ejecución de garantías que es largo y tedioso, ¿no? En cambio, en el leasing no, porque lo único que tengo que hacer es resolver el contrato de alquiler porque no se ha pagado. Entonces, tiene un efecto psicológico mayor. Eso hace que se reduzca la morosidad, por lo tanto, se reduce el riesgo y eso, ¿cómo se traduce? Pues en una tasa de interés menor, ¿no? Y otro, y bueno, y esto en el sistema financiero, no solo hablo de la banca múltiple, sino que puedo encontrar productos similares en las microfinancieras, ¿no? Pero ojo, otra vez, las tasas de interés de las microfinancieras tienen un costo mayor a las tasas de interés de la banca múltiple, ¿no? Porque atienden otro segmento de mercado que es más riesgoso y se tiene que compensar con tasa de interés más alta. Financiamiento de proveedores en el largo plazo, también hay, ¿no? Hay empresas que me pueden financiar con un financiamiento, perdón, valga la redundancia, me pueden dar un financiamiento directo para comprar vehículos, maquinaria, equipos, etcétera, ¿no? Que tienen divisiones de aprobación, evaluación y aprobación de créditos que son tan grandes y tan organizadas como las de un banco, ¿no? Porque gran parte del volumen de ventas lo financian ellos mismos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios para elegir una fuente de financiamiento? Primero, el costo del crédito, expresado por su TEA. Elegiré, no cabe duda, la fuente de financiamiento que me cobre menor tasa efectiva anual. Pero más allá de la tasa efectiva anual, el costo real. Entonces hay que siempre preguntar por la TREA, ¿no? La tasa real
o el costo real del crédito, lo que la superintendencia le llama la TCEA, ¿no? Otro criterio que a veces pesa más que el anterior, la liquidez, ¿no? Es decir, a veces yo tengo una alternativa de financiamiento a una TEA de 20%, por poner un ejemplo muy sencillo, pero que me da para, para pagarlo en 24 cuotas, cada una de 500. Y tengo otra alternativa de financiamiento que me cobra 22%, o sea, es más cara, ¿de acuerdo? Pero me da 36 cuotas y esas 36 cuotas son de 420 soles. Y resulta que mi flujo de caja solo da para pagar la cuota de 420 y ya no me alcanza para la de 500. Entonces a veces tengo que dejar la rentabilidad por la liquidez. Me encantaría tomar el crédito más barato, el de 20%, pero en ese solo me dan 2 años para pagar y no me alcanza para pagar la cuota de 500. No me queda otra que tomar el otro crédito, que es más caro, que es más largo el cronograma de pago, pero que es el único que puede soportar mi flujo de caja, ¿no? Entonces hay que cuidar que el crédito cubra además las expectativas de dinero, es decir, que me presten lo que yo necesito, y también en la medida de lo posible olvidarnos de los cronogramas de pago con cuotas fijas, porque esos no sirven mucho, ¿no? El cronograma de pago siempre debería estar en función de la generación de los flujos de caja de cada negocio, y cada negocio tiene un flujo de caja, una generación distinta, ¿no? Un tercer criterio, a veces ni el primero ni el segundo, la disponibilidad, ¿no? Es decir, existen situaciones en que no se pueden decidir ni por rentabilidad ni por liquidez, sino que hay que escoger aquella que esté disponible, ¿no? Tu peor es nada, podríamos decir. Oye, tengo una empresa en una zona alejadísima, donde la única empresa financiera, la única oficina de un banco, está pues a media hora de camino, ¿no? O a 1 hora. De ahí la siguiente está a 3 horas. Pues disponibilidad, pues la única que tengo. Pues a veces no queda eso, ¿no? Rapidez en la aprobación o disposición de los recursos, ¿no? Algo que el proveedor explota muchísimo, porque el proveedor tiene algo que no, el proveedor este que me financia, compra activos fijos, tiene algo que el banco nunca va a tener, tiene el producto. Y finalmente, garantías y otros requisitos exigidos, ¿no? Y eso es algo con lo que el proveedor otra vez juega, ¿no? Porque mientras el banco, su negocio es prestar dinero que capta del público, y entonces tiene una regulación por parte de la SBS, el proveedor presta su propio dinero. No le responde a nadie, salvo a su dueño, pues a su directorio, por los préstamos o los financiamientos que ha concedido. Entonces, por lo tanto, hay esa diferencia en cuanto a la flexibilidad de requisitos, garantías, etcétera. Para finalizar, este es un tema, algo que seguramente han escuchado, el tema de las fintech, ¿no? La fintech, que el nombre proviene de unir la sílaba de las palabras finance y technology, y que son empresas que brindan servicios financieros, incluso seguros, que utilizan tecnología para poder ofrecer esos productos y servicios, ¿no? En cuanto al tema que nos ocupa, que es el de la fuente de financiamiento, lo pueden hacer mediante dos maneras, ¿no? La recaudación de fondos, es decir, presentan, conectan, no es una actividad de intermediación como la de los bancos, ¿no? Estos no son unos bancos chiquitos, ni mucho menos. Conectan a alguien que tiene excedentes recursos y que no está contento con lo que gana, por ejemplo, en un depósito a plazo, con alguien y que quiere una rentabilidad mayor, con alguien que necesita algún tipo de financiamiento, de corto, de mediano o de largo plazo. Los conectan y entonces los acompañan, analizan, aconsejan, ayudan a tomar decisiones de inversión, se encargan de cobrar las cuotas de los préstamos, de depositarlo en la cuenta del inversionista y evidentemente cobran una comisión. Es decir, no prestan su propio dinero, sino que conectan a aquel que tiene dinero, que no está satisfecho con lo que recibe actualmente como rentabilidad y que quiere ganar más, quiere una rentabilidad mayor. Pues evidentemente, como comprenderán, está corriendo un riesgo mayor también, ¿no? Porque este no es un negocio seguro como tener el dinero depositado en una cuenta de ahorros en un banco o un depósito a plazo.
Y luego están aquellas que prestan su propio recurso. Para que tengan una idea ustedes, muchas de estas empresas están gerenciadas o son propiedad de gente que ha trabajado en el sistema bancario, ¿no? Que ha dejado de trabajar, que conoce bien cómo es el tema de los préstamos y ha fundado pues estas empresas. Pero ojo, ¿no? Estas empresas están dirigidas para un segmento de mercado que aún no tiene acceso al sistema financiero formal. Fíjense ustedes en este ejemplo, ¿no? Latin FinTech, como detalle técnico, como no son un banco, no son una empresa financiera, no están exoneradas del pago del IGB de los intereses, ¿de acuerdo? En todos los productos financieros ofrecidos por el sistema bancario están exonerados de pago del interés, salvo el leasing, cuya cuota, toda la cuota completa, paga IGB. Aquí, esto queda clarísimo porque, fíjense ustedes, la tasa efectiva mensual que cobra esta fintech es de 15.74%, anualizada 478. Si a eso yo le agrego el IGB, esa cuota sale en más de 560%. Entonces, oye, es una tasa altísima, sí, primero que está dentro de lo que se establece, está dentro de la tasa máxima, está dentro del rango, por lo tanto no es una actividad de usura, ¿de acuerdo? Son empresas formalmente constituidas, pagan sus impuestos, pero asumen un riesgo mayor. ¿Cómo lo compensan? Tasa de interés mayor. Y como digo, están enfocadas en un público que por el momento no tiene acceso al sistema financiero. O entonces, o son ellos, o es el prestamista que te cobra pues 10% a la semana, ¿no? Así de claros tenemos que ser, ¿no? Y este es un proceso muy sencillo, ¿no? Que explica pues esa tasa de interés, ¿no? Rapidez y riesgo, ¿no? Paso 1, selecciona el importe. Paso 2, completa el formulario. Paso 3, se aprueba el préstamo. Así de fácil, ¿no? Y esta presta sus propios recursos. Y por ejemplo, tenemos otra, esta que se llama Capital Social con K y con Z, que hace este enlace entre el que tiene exceso de fondos y el que los necesita, ¿no? Y esta es una empresa que se dedica a financiar facturas, hace operaciones de factoring. Entonces, fíjense ustedes, rentabilidad promedio 13.5. Eso es lo que le ofrecen al inversionista. Una tasa de interés que nunca podría conseguir en un depósito a plazo. Oye, ¿quieres más rentabilidad? Acá está. Pero ojo, pues hay un riesgo, ¿no? Y me parece muy bien, son muy transparentes, ¿no? Mira, buscas invertir, acá está la información para el inversionista, ¿no? En qué se invierte, cuáles son los riesgos que tú asumes, cuáles los servicios que te brinda esta fintech. Del otro lado, solicitante, ¿qué necesitas? ¿Cuánto es lo que tendrías que pagar? Y estas son tus obligaciones. Entonces, mercado hay para todos, ¿de acuerdo? Mercado hay para todos. Cuanto menos riesgosos nos mostremos, cuanto más transparente sea la información, cuanto más sepamos de nuestro negocio, entonces podremos acceder a tasas de interés menores. Si nosotros vamos a un banco o a un proveedor y nos hacen preguntas y nosotros no las sabemos contestar, ¿no? Y estamos buscando a alguien que las conteste, ¿no? Hay que llamar al contador, hay que llamar al fulano, pues la sensación que le queda al funcionario que te atiende es, oye, si tú que eres el dueño no sabes del negocio, pues representas un riesgo y para darte te tengo que cobrar una tasa de interés alta. ¿De acuerdo? Es todo lo que tenía para mostrarles. Y si tienen alguna pregunta o comentario, encantado de poderlos atender.
A ver, le voy a permitir hablar a Carlos Sánchez, que ha levantado la manito. A ver, deme un minuto, por favor. Claro que sí. Carlos, buenas noches. Buenas noches, cuánto gusto, buenas noches a todos. Igual forma. Quería saber si por intermedio suyo es posible acceder a estos fondos de financiamiento, pero para empresas de mediano y, digamos, de mediano rango que requieren actualmente financiamiento y la banca está un poco retrechera por las condiciones actuales, tanto geopolíticas como sociales que estamos viviendo. Y los bancos están un poco reacios con la entrega de créditos. Entiendo que este tipo de grupos también, de grupos como el que me comentó de la fintech local, también existen en el exterior y generalmente utilizan canales como usted o como personas muy entendidas en el tema de finanzas, ya que tengo requerimientos de nuestros clientes con los que tenemos relaciones de confianza generados en la parte de seguros, que siempre consulta por esta posibilidad. Me gustaría saber qué nos puede comentar al respecto. Gracias. Siempre es posible conseguir fondos del exterior. Lo que yo siempre he recomendado es que hay que tener mucho cuidado con el aspecto legal de ese financiamiento, ¿de acuerdo? Porque estas fintech que operan en el Perú, si bien es cierto, no están reguladas, no están supervisadas por la SBS, sí están reguladas por el Estado peruano. Entonces, por lo tanto, se ciñen a las leyes peruanas, lo que no ocurre con una empresa que puede operar en el extranjero, ¿no? Entonces, luego, pues estas fintech en su mayoría lo que ofrece son microcréditos, ¿no? Entonces, si tú me hablas de una necesidad de financiamiento mayor, pues probablemente lo que tú necesites es una fuente de financiamiento distinta, ¿no? Tal vez buscar inversionistas individuales o prestamistas individuales que quieran facilitarte esos fondos, ¿no? Y que exigirán evidentemente un dossier o una información muy clara sobre la generación de flujos de caja, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, hace poco menos de un mes estaba conversando yo con alguien que tiene un proyecto muy ambicioso y justamente estaba buscando inversionistas de afuera para que lo puedan financiar, ¿no? Y entonces se había entrampado en lo que le exigían, ¿no? Le decían, ya, muy bien, muy interesante, pero ahora ponme los flujos de caja en blanco y negro, ¿no? Para saber cómo se van a generar, ¿no? Y cómo podrías pagar tú, pues, estas obligaciones, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también porque una cosa es conseguir dinero prestado, y eso es una obligación, una deuda, y también podría haber alguien que quiera participar, pero como propietario del negocio, ¿no? Como inversionista, ¿no? Entonces, como inversionista entendido como tal, entonces, que quiera tomar o ser parte de la gestión de la empresa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y sopesar, pues, qué es lo que más conviene, ¿no? ¿De acuerdo? Conforme, muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Si alguien más tiene alguna consulta, por favor, es libre de levantar la mano, o si no, ya damos por cerrado la charla. Si alguien tuviera alguna otra consulta, me pueden escribir a mi correo y yo encantado de responderla, ¿no? Mi correo es jorge.gallo@udep.edu.pe. Alfredo Yairín me parece que está. Sí, Alfredo ahí está levantando. Alfredo, ¿tienes el micro abierto? Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Le quería hacer una pregunta que no está dentro de lo que ha comunicado, pero usted bien lo conoce. Es un flujo de caja económico. Quisiera que me explicara, por favor,
el valor residual, para qué nos sirve, y después el valor presente neto anual. De acuerdo. Es un tema relacionado con la evaluación de inversiones. Entonces, en una evaluación de inversiones hay dos tipos de evaluación, valga la redundancia del término. Una evaluación económica, que lo que hace es proyectar flujos de caja donde no consideras tú el repago de las fuentes de financiamiento. Entonces, por lo tanto, esos flujos de caja son sobre ingresos y egresos operativos y el pago de impuestos, ¿no? El IGB y el impuesto a la renta. Y sobre eso, tú haces una evaluación económica. Entonces, esa evaluación económica trae a valor presente, utilizando el valor actual neto o valor presente neto, esos flujos de caja y los compara con la inversión total. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la evaluación económica, aquella que no considera el repago de las fuentes de financiamiento. Y luego me preguntaba sobre el valor residual. Y lo que ocurre es que cuando tú evalúas una inversión, tienes que darle un marco, es decir, un inicio y un fin, ¿no? Lo que nosotros llamamos el perfil del proyecto. Entonces, la teoría financiera dice que en extremo, el número de años al que tú puedes evaluar un proyecto de inversión es 10 años, no más allá de eso. Pero claro, pero con mucha lógica alguien podría decir, ya, pues, pero, oye, mi negocio puede durar más de 10 años. Sí, pero como solo lo puedes evaluar a 10 años, ahí surge este concepto que tú bien mencionas, el del valor residual. Es decir, le tienes que asignar en ese año N, que podría ser 10 o menos, dependiendo del proyecto, un valor, ¿no? Que puedes hallarlo de dos formas, o simulando la venta de todo el negocio, que es generalmente la de los activos fijos, ese es un método, o el otro método, asumiendo que ese negocio va a seguir produciendo flujos de caja a futuro y trayendo a valor presente esos flujos de caja a futuro, ¿no? Asumiendo por lo menos que los flujos de caja a futuro serán por lo menos del mismo valor del último flujo de caja que tú has proyectado. Entonces tienes esos dos métodos. Perfecto. Y una última pregunta sobre esto mismo. Uh-huh. Justamente este es un proyecto a 5 años. Es una pequeña correduría Ya. y quiere hacer un relanzamiento de la misma. Uh-huh. Ese relanzamiento, estoy obviamente considerando una serie de cosas, pero como es un relanzamiento, ese proyecto simulado, ¿no? No hay ahí un balance inicial, ¿verdad? ¿O si lo tiene que haber? Tendrías que considerar que si va a haber algún tipo de, más que balance, alguna inversión inicial que tengas que hacer. Pues a lo mejor algún gasto en Sí, licencias, en permisos, algún gasto de organización, ¿no? sí, tengo una inversión inicial, obviamente, ¿no? Ya. Una Entonces, inversión inicial en el eso, año cero así es, y eso es lo que tienes que considerar. un monto, obviamente, de gasto, ¿no? Todos los Uh-huh. años. Claro, como inversión inicial es eso que vas a gastar en el año cero, ¿no? Para que el negocio empiece, ¿no? Ok, perfecto. Muchísimas gracias. A ti por la pregunta tan importante. Y para cerrar tenemos una última consulta del señor Rubén Tobar que pregunta, ¿la bolsa de valores es aconsejable como fuente de inversiones? Como fuente de inversiones, si tú tienes dinero disponible, pues sí, y entonces puedes invertir en comprar instrumentos de la bolsa de valores. Si no tienes experiencia en ese tipo de inversión, pues lo aconsejable es hacerlo a través de una sociedad agente de bolsa, ¿no? O sea, la sociedad agente de bolsa va a invertir en instrumentos según lo que tú quieras, según el riesgo que tú quieras asumir, invertirá en instrumentos de renta fija, que son los de menor riesgo y por lo tanto menor rentabilidad, o instrumentos de renta variable,
que son los de mayor riesgo y también mayor rentabilidad, ¿no? Entonces, si uno no conoce, no tiene experiencia, pues lo aconsejable es hacerlo mediante una sociedad agente de bolsa, ¿no? O un fondo mutuo en un banco si se trata de una cantidad no muy grande, ¿no? Y la bolsa de valores también es una fuente de financiamiento, ¿no? Es decir, si una empresa tiene acceso y puede cumplir todos los requisitos para entrar al mercado de valores o al menos al mercado alternativo de valores, pues en buena hora porque tiene una mejor tasa de interés, ¿no? Con emisión de bonos o de acciones, ¿no? Pero bueno, los requisitos sí son muy exigentes, ¿no? Y una de las cosas que te exigen es que transparentes tus estados financieros, ¿no? Los tienes que publicar. Y a veces muchas empresas se desaniman por eso, ¿no? Porque evidentemente te vuelve vulnerable ante la competencia también, ¿no? Listo, perfecto. Entonces con esto cerramos. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos los asistentes al día de hoy. Esperamos tenerte otra vez en otro evento académico que tengamos en conjunto con la Universidad de Piura. Encantado. Estos ciclos van a seguir repitiéndose. Y muchas gracias a todos, ¿no? Nos estamos viendo. Buenas noches, Jorge. Gracias a todos. Cuídense.